Vamos a ir al libro de Deuteronomio. Vamos a hacer dos lecturas. Primero en Deuteronomio capítulo 9, en el versículo 13. Y me habló Yahvé diciendo: he observado a ese pueblo, y he aquí que es pueblo duro de cerviz. Déjame que lo destruya y borre su nombre de debajo del cielo. Y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. Y volví y descendí del monte, el cual ardía en fuego, con las tablas del pacto en mis dos manos. Y miré, y he aquí, habíais pecado contra Yahvé vuestro Dios. Os habíais hecho un becerro de fundición, apartándoos pronto del camino que Yahvé os había mandado. Entonces tomé las dos tablas y las arrojé de mis dos manos y las quebré delante de vuestros ojos. Y me postré delante de Yahvé como antes, 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido haciendo el mal ante los ojos de Yahvé para enojarlo. Porque temí a causa del furor y de la ira con que Yahvé estaba enojado contra vosotros para destruiros. Pero Yahvé me escuchó aún esta vez. Contra Aarón también se enojó Yahvé en gran manera para destruirlo, y también oré por Aarón en aquel entonces. Y tomé el objeto de vuestro pecado, el becerro que habíais hecho, y lo quemé en el fuego y lo desmenucé moliendo muy bien hasta que fue reducido a polvo. Y eché el polvo de él en el arroyo que descendía del monte. También en Tabera, en Masá y en Kibrot Hatababa provocasteis a ira a Yahvé. Y cuando Yahvé os envió desde Cades Barnea diciendo: subid y poseed la tierra que yo os he dado, también fuisteis rebeldes al mandato de Yahvé vuestro Dios, y no le creísteis ni obedecisteis a su voz. Rebeldes habéis sido a Yahvé desde el día que yo os conozco. Me postré pues delante de Yahvé 40 días y 40 noches estuve postrado porque Yahvé dijo que os había de destruir. Y oré a Yahvé diciendo: oh Señor Yahvé, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad que has redimido con tu grandeza, que sacaste de Egipto con mano poderosa. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. No mires a la dureza de este pueblo, ni a su impiedad, ni a su pecado. No sea que digan los de la tierra de donde nos sacaste: por cuanto no pudo Yahvé introducirlos en la tierra que les había prometido, o porque los aborrecía, los sacó para matarlos en el desierto. Y ellos son tu pueblo y tu heredad, que sacaste con tu gran poder y con tu brazo extendido. Deuteronomio 34, leemos versículo 10. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Yahvé cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Yahvé le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. No vamos a poder extendernos mucho en este hombre, Moisés, del quien estamos tratando. Es mucho lo que la Escritura nos revela acerca de él. Y quizá incluso vosotros mismos en vuestras casas, en vuestros hogares, podríais escudriñar y descubrir mucho más, por supuesto, de lo que yo pueda expresar en unos cuantos
puntos en esta tarde. El epitafio, o quizá la despedida que tenemos en el capítulo 34, versículos 10 al 12, que posiblemente los escribió Josué como un resumen de la vida de Moisés, nos marca la pauta que nosotros podíamos seguir. Nuestra serie que estamos haciendo es sobre la profecía y los profetas. Hemos visto de lo que es ser profeta, hemos visto de lo que es tener el espíritu de los profetas, las instrucciones y también los ejemplos que veíamos en el mismo libro de Génesis. Y cuando nos acercamos a este hombre, a Moisés, nos damos cuenta de que él no solamente fue profeta, sino que no hubo un profeta como él. ¿Y esto qué es lo que significa? ¿Y qué es lo que puede implicar para nosotros después de estos montón de miles de años que han pasado desde que se dijeron estas palabras de él? Ningún otro profeta como Moisés. ¿Tiene esto alguna implicación para nosotros? Bueno, nos dice en estas pocas palabras de estos versículos del capítulo 34 que él conocía a Dios cara a cara. Ningún otro fue como él, ni Dios con respecto a él. Nos dice en otro lugar de las Escrituras que Dios hablaba a los profetas en visiones y en sueños, pero no con mi siervo Moisés, al que yo hablo cara a cara. Es decir, que ya no se presentaba con figuras como lo hacía en otras ocasiones, número 12 nos lo dice, con otros profetas, sino que a él se mostraba de alguna manera. La relación que tenía Moisés con Yahvé, nuestro Dios, debería de haber sido algo muy especial y único, como único es la figura de este hombre. En el libro de Números, también escrito por él, se nos dice que Dios, dice él, es fiel a mi casa. Nadie como él. Nadie como él, que pudo ver la misma apariencia de Dios y lo que eso pueda implicar en su extensión. Nos dice además que nadie como él en señales. Nos podemos imaginar los dos aspectos que nos dice aquí en este versículo 11, que hacía prodigios y señales en la tierra de Egipto, en el mundo pagano. Recordamos siempre, seguramente todos, incluso desde nuestras escuelas dominicales, aquellos que hayáis pasado por escuelas dominicales, recordáis las 10 plagas y cómo actuó para la liberación de Israel, su nacimiento, etc. Portentos en Egipto, pero también nos dice que hizo portentos en su pueblo. Es decir, fue un profeta que fue especial en la tierra pagana de Egipto y que fue especial como líder en el pueblo de Israel. En todo esto podríamos profundizar mucho más. Yo quisiera que en este epitafio, en esta despedida que se nos hace de Moisés cuando muere, podíamos entrar en otros pasajes de las Escrituras. Por eso hemos leído en el capítulo 9 de este mismo libro. Yo quisiera que miráramos 5 características de Moisés que no solamente representan a nuestro Señor Jesucristo, sino que también nos representan a nosotros. Es decir, Moisés va a ser una sombra del que había de venir y va a ser un ejemplo para que nosotros pudiéramos imitar. Y creo que esto se da en muchos personajes de las Escrituras, pero especialmente en este hombre. ¿Qué es lo que podemos ver en primer lugar? Bueno, pues que hubo una comunión muy especial con Dios. A lo largo del Pentateuco, de estos 5 primeros libros, o al menos de los 4, porque primero es una historia anterior de Génesis, podemos ver cómo Moisés de manera constante buscaba a Dios, pero cómo Dios también buscaba a Moisés. Dios podía haber obrado de manera directa, pero en cierto momento, cuando está siendo pastor en tierra de Madián, se acerca a Dios por medio de una zarza y le dice: Moisés, tú vas a ser mi instrumento.
tú vas a ser mi profeta y tu hermano Aarón será tu profeta. Así que yo hablaré a través de ti y tú hablarás a través de tu hermano Aarón a la tierra de Egipto. Dios buscando a Moisés como instrumento. Y en medio de todas las situaciones, los conflictos en Egipto, cuando el faraón se resiste y endurece su corazón, Moisés vuelve una y otra vez a Dios. Dios, ¿por qué me has puesto en esta situación? Yahvé, mira que tu pueblo, mira que el faraón, etc. Y Dios una vez más vuelve a llamar y cuando están en el desierto los llama y dice, ven conmigo, súbete al monte y yo te voy a hablar, te voy a dar las leyes. Y cuando se ve que el pueblo se endurece y levanta un ídolo, es Moisés quien busca a Dios y dice, Dios, Yahvé, fíjate lo que está ocurriendo, ¿por qué permites estas cosas? ¿Por qué no actúas? Esto es extraordinario. Es decir, que Dios quiera usar a un hombre como él y que él no pueda separarse de un Dios como el nuestro. En constante comunicación, en una información detallada. Se nos describe, en algunas de las partes de estos 5 libros, se nos describe los detalles precisos en la manera en que tenía que construir el tabernáculo, en los detalles que tenían que ser de las pieles, de las telas, de los muebles, de los utensilios incluso que se iban a utilizar, detalle por detalle. Y en algún pasaje nos dice que Moisés diseñaba según las palabras precisas que Dios le decía, sin dejar caer ninguna de aquellas palabras. Podemos pensar, no sé si Moisés tendría que escribir todos esos detalles de la manera en que Dios se lo estaba dictando cara a cara o podía recordarlos para después, apartado, poder escribir el resumen de toda aquella descripción. Llega incluso a que Dios mismo, fijaros bien, Dios mismo quiera decir, mira Moisés, te voy a dar algo que es muy especial, que es este decálogo, y yo lo voy a escribir con mi propio dedo. Así que podemos ver aquellas 2 tablas de piedra y cómo Dios con su propio dedo escribe el decálogo, los 10 mandamientos y se los pone en las mismas manos de Moisés. La comunicación, la relación, la dependencia que podía haber en esta intimidad de Moisés para con su Dios. Esto lo podemos ver de manera constante. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, descubrimos, leer los Evangelios, Marcos, de manera muy especial, cómo se nos señala constantemente a nuestro Señor Jesucristo buscando lugares apartados para estar en comunión con su Padre. Nosotros sabemos quién es el Señor Jesucristo. Es Dios que se ha hecho hombre y ha venido a morar en medio de nosotros. Tiene una idea muy clara porque la conoce desde la eternidad de lo que debe de hacer. Pero en las circunstancias de opresión y de dificultades y de ver la magnitud del trabajo que tiene por delante ante sus ojos, nuestro Señor Jesucristo busca una y otra vez la relación, la intimidad en oración con su Padre. Nuestro Dios y Padre, enviando a su Hijo, encomendándole la tarea, nos dice nuestro Señor Jesús, yo voy a hacer lo que he escuchado, lo que mi Padre me ha dicho y me ha dictado. Y a la misma vez, Él buscando, y Señor, ten misericordia de mí. O Padre, perdona estos pecados porque no saben lo que hacen. O Padre, manifiesta tu gloria en este momento a la hora de resucitar a Lázaro. O devuélveme la gloria que yo tenía contigo. O bendice a tu pueblo para que su testimonio pueda alcanzar a muchos. Juan 17. La comunión de nuestro Señor Jesucristo con el Padre. Nuestro personaje, Moisés, es una ilustración de la intimidad que nosotros necesitamos para con Dios. No es de nuestros dones o de nuestras capacidades que nosotros tengamos, de la claridad de pensamiento o de razonamiento, sino de estar cara a cara con Dios. Y esto es una imagen. Moisés está siendo el tipo de nuestro Señor Jesucristo. Déjame que te haga una pregunta. ¿Cuán importante es la oración en tu vida? No es únicamente de que hagas oraciones
o de qué horas, sino si somos hombres y mujeres de oración, de comunión con el Señor. En el momento que te has convertido, tú sabes ya lo que el Señor requiere. Seguramente la mayoría de vosotros, si no todos, ya habéis leído la Biblia por completo, conocéis los detalles de una manera general, pero ¿cuántos de vosotros buscáis la comunión de Dios a través de la Escritura? ¿Qué tiene Dios que decirme a mí? O cuando estáis en una situación, en una crisis, unas dificultades, venís al Señor en oración, no si le dais gracias por el desayuno o por los buenos descansos de la noche o por la comida que vais a disfrutar o ante una situación concreta que surge allá para cuando de problemas, de enfermedades, etcétera, sino ¿es la oración parte esencial de vuestras vidas? Como lo podemos ver con Moisés, que es un ejemplo de lo que podemos ver en nuestro Señor Jesucristo. Si Moisés necesitaba escuchar la voz y necesitaba levantar su voz para con Dios, y si nuestro Señor Jesucristo, siendo quien era, necesitaba apartarse para estar en comunión con su Padre, ¿cuánto más tú y yo? Nuestras tareas no son comparables con la tarea que tiene Moisés con respecto a Israel en Egipto y en el desierto. Y por supuesto no es nada comparable con la tarea que nuestro Señor Jesucristo tiene para la redención de su pueblo. Pero aún así, ante nuestra fragilidad, ante nuestros conflictos y necesidades, ante nuestra debilidad de cuerpo y de mente y de espíritu, ¿buscamos la comunión con el Señor? ¿Tenéis la convicción de que habláis con Él cara a cara, por medio de su Espíritu, con las Escrituras? Fijaros lo que hemos leído en el capítulo 9. Es solamente una fracción de los otros 4 libros, pero en Deuteronomio 9 vemos algo muy característico de Moisés, que es su intercesión por el pueblo. En otros lugares lo podemos ver con detalles en el libro de Números o en el libro de Éxodo. El pueblo de Israel es duro de cerviz, es decir, le cuesta llevar el yugo de la obra de Dios. Es terco, porque es pecador. Y estando en Egipto peca y tienta, aun cuando clama a Dios, y cuando está en el desierto peca, aun cuando clama a Dios. Es arrogante, lleno de dudas, se le da agua y se quejan porque el agua, y se quejan por el maná que ya es pesado, y se quejan porque no tienen carne, se quejan porque recuerdan los cocidos de Egipto, y encima en cierto momento levantan un ídolo, un becerro de oro. ¿Y qué es lo que hace Moisés en estas circunstancias terribles? Porque Dios se acerca, es Dios quien se acerca a Moisés y le dice: déjame destruir este pueblo, yo te daré otro pueblo. Fijaros lo que llega a decir Dios: mira, este pueblo es terco, es duro de cerviz, yo lo voy a quitar del medio y te daré otro pueblo. No sabemos lo que esto pueda significar en el plan eterno de Dios, pero lo que le está moviendo a Moisés es: no lo hagas, detente. Y por 40 días está en ayuno y en oración por intercesión del pueblo. No destruyas este pueblo. Llega incluso a decir en cierto momento: Dios, Yahvé, si destruyes este pueblo, bórrame de tu libro. Dios tiene que decirle: no, yo borraré de mi libro a aquellos que pequen. Pero Moisés, ante las circunstancias tan terribles que está viendo del pueblo pecador, no está diciendo: Dios tiene razón, quítalo del medio y a ver si nos apañamos con otro mejor, sino: ten misericordia de este pueblo. ¿Qué van a decir las naciones? ¿Qué va a decir Egipto si tú destruyes a este pueblo? No lo está justificando, no está diciendo: no es tan importante el pecado, lo podemos reparar, restaurar por aquí o por allá un poquito. No, lo que está diciendo: es verdad, es un pueblo pecador, yo no sé qué hacer con él, mira, yo ni siquiera puedo seguir adelante si tú no vienes conmigo, pero no destruyas este pueblo. En cierto momento Aarón y María se rebelan
Ellos también piensan que, bueno, son profetas y que Dios también habla, no de la misma manera, pero Dios también les habla y Dios les castiga por rebelarse o quejarse con respecto a su hermano Moisés, y María queda llena de lepra. Y nos dice también nuestro texto que Moisés corre a Dios y ruega por su hermana para que sea sanada. En otros momentos, por causa del agua amarga o por causa de las quejas, porque no tienen carne, llevan mucho tiempo sin comer carne, otra vez Moisés viene a interceder por el pueblo. Una de las características de ser un profeta como ningún otro lo podemos encontrar en esta constancia por interceder por el pueblo. En decir, no quito la gravedad del pecado, pero vengo a ti, Señor, para que tengas misericordia. ¿Qué encontramos en nuestro Señor Jesucristo, del cual Moisés es un modelo? Se nos dice en que cierta ocasión, ante la situación que tiene por delante nuestro Señor Jesucristo para redimir a pecadores como nosotros, no gente buena, religiosa, sino a pecadores como nosotros, es enviado al desierto para ser tentado por 40 días. Moisés intercediendo a Dios por aquel pueblo duro de servir durante 40 días y nuestro Señor Jesucristo recibiendo tentación en el desierto por 40 días. Y lo podemos ver. No solamente la intercesión constante de las oraciones de nuestro Señor Jesucristo por nosotros, sino su mayor y más grande de las intercesiones, que es tomando nuestro lugar en la cruz y morir por nosotros. De esto es una imagen Moisés. No solamente esto, sino que en el gran ministerio que nuestro Señor Jesucristo tiene, no es únicamente que Él vino para morir en la cruz y llevarnos con Él en la salvación, en la intercesión por medio de esa obra de sacrificio, sino que nos dice la Escritura, fijaros bien, que nuestro Señor Jesucristo sigue ministrando como intercesor. Leéis en el libro de Hebreos. Él sigue siendo nuestro abogado y sigue interfiriendo entre la justicia de Dios y el pecado de los hombres para abogar a favor nuestro. Moisés dice, si no vas a perdonar a este pueblo, bórrame de tu libro. Nuestro Señor Jesucristo dice, por amor a este pueblo voy a sufrir el infierno. Y no solamente esto, de sufrir él mismo el infierno, cosa que no habría experimentado en toda su eternidad, la separación del Padre, sino que ahora además dice, vuelvo a mi gloria para preparar morada y para interceder por ellos. Así que nuestro Señor Jesucristo en el presente está a la diestra del Padre todavía abogando por nosotros. Porque una de las cosas más importantes y esenciales de nuestra vida, mientras estemos en este mundo, es que necesitamos a alguien que traiga misericordia sobre nuestras propias vidas o pobres vidas. Cristo es ese intercesor nuestro, Moisés es el ejemplo de intercesión. Déjame que te pregunte yo, como aquellos que debemos como pueblo de Dios, ahora que tenemos el Espíritu y el Espíritu de los profetas dentro de nosotros, déjame que te diga, ¿llevas tú las cargas de tus hermanos sobre tus espaldas? Nos dice Pablo en la Escritura que llevar unos las cargas de los otros. Pablo, en cierto momento de pasión por los suyos, por los judíos, por el pueblo de Israel, dice, sea yo anatema, maldito, por amor a mi pueblo. Fijaros la intercesión que está haciendo Pablo, que está diciendo, por amor a mi pueblo, que sea yo maldito. Sabe que no va a ser maldito, sabe lo que dice la Escritura, yo borraré de mi libro a aquellos que sean pecadores, pero la situación de Pablo y lo que demanda de nosotros no es, bastante tienes con tu carga, búscate la vida. No, lo que está diciendo es, llevamos las cargas los unos de los otros, intercedemos los unos por los otros. ¿Cómo actuamos con respecto a nuestro pecado y cómo actuamos con los pecados de los demás?
con las cargas de los que son más débiles espiritualmente y en otros aspectos. Una de las tareas más difíciles de la vida de iglesia y de los creyentes no es nuestra propia flaqueza, sino el cómo llevamos la flaqueza de los demás. De manera muy general, siempre buscamos toda la gracia de Dios sobre nosotros y toda la ley de Dios sobre los demás. Pensamos que yo merezco mucha gracia de parte de Dios, pero todos los demás tienen que cumplir las leyes. Pero el aspecto del pueblo de Dios como intercesor que nos muestra Moisés es: Señor, ten de ellos misericordia, no los destruyas. ¿Qué va a decir el mundo ante esta situación? Los pecados de tus hermanos, los pecados de aquellos que tú ves, ¿te llenan de pasión por la oración para buscar intercesión de parte de Dios? ¿O simplemente un dedo que señala condenatorio? Así que podemos ver, por una parte, esa intimidad en la oración, en la comunión, escritura y oración en nuestras vidas. En Moisés, en nuestro Señor Jesucristo, vemos en segundo lugar este aspecto de intercesión, de rogar, de ponernos en medios entre la justicia de Dios y la debilidad del ser humano. Fijémonos en tercer lugar, que Moisés fue líder, no llegó a ser el rey, no era necesario según la primera idea que se nos establece en Deuteronomio, pero él llega a ser un juez adecuado, un guía político también, militar en los conflictos de guerra para mantenerse y entrar en las primeras luchas contra las naciones alrededor. Un líder espiritual, por todo lo que escribió y por todo lo que nos enseñó a través del Pentateuco. Moisés tenía una característica especial de poder saber y entender los problemas que estaban ocurriendo o que se estaban dando alrededor. Esto es muy importante, de poder tener discernimiento a la hora de liderar o de responsabilizarse. El liderazgo de Moisés no era el de empujar, sino de ponerse adelante y de guiar, de atraer, de enseñar. No hace falta que digamos lo obvio acerca de nuestro Señor Jesucristo. Lo decíamos esta mañana en el mensaje, lo podemos ver en tantos lugares en las Escrituras, que nuestro Señor Jesucristo no solamente es el Salvador, no solamente es el intercesor, sino que también es el Señor. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el Rey de Reyes. Él es el que va por delante. Él es el que tiene la autoridad. Pero lo podemos ver, el liderazgo de nuestro Señor Jesucristo con pasión y con amor y con entrega. Sabiendo quién es Él, lo podemos ver en la última cena lavando los pies de los discípulos. O cómo intercede con la oración por aquellos que lo rodean. Cómo es llevado por misericordia. Venid a mí. Dice, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Venid a mí a beber, venid a mí a comer. Conmigo tendréis el agua de vida eterna. Podemos ver al Señor que Él tiene la autoridad. Tenéis que obedecer mis palabras. No simplemente es que aceptéis las cosas, sino que tenéis que hacer mi voluntad para que el mundo sepa que sois mis discípulos. Pero os voy a enseñar que os tenéis que amar los unos a los otros como yo os he amado. Su liderazgo es siempre frontal, es delante, es de guía. Uno de los ministerios que nosotros tenemos como creyentes, fruto del Espíritu y no solamente de los dones del Espíritu, es que tú, en el momento en que te conviertes, eres ejemplo. Eres parte del cuerpo. Recibes unos dones para ejercerlos. No eres un grano en la espalda de la iglesia. No eres un bulto inútil en alguna parte del cuerpo. Tú has sido llamado para ser ejemplo, para ser ilustración,
para ser ayuda de los que están a tu alrededor. No es que tú tengas las ideas claras porque has leído un par de versículos que los ves muy claros de aprenderlos y de empujar a otros a que lo hagan, sino que tú eres de aquellos que coge la palabra, lo aplica y los demás ven y dicen, esto funciona porque en él o en ella funcionan. Esto es el liderazgo y es la responsabilidad. Nunca seremos igual que Moisés y mucho menos podremos tener la igualdad o relación como era nuestro Señor Jesucristo, pero tenemos sus ejemplos y tenemos que imitarlos. ¿Eres tu ejemplo? ¿Eres luz? ¿Pueden los demás mirar y seguir tus pasos? ¿Actúas de manera adecuada para que los demás sigan detrás de ti porque saben que estás en la buena dirección y que tienes la buena actitud y tienes los ojos claros puestos en el Señor Jesucristo? En cuarto lugar, Moisés fue un autor inspirado. No hay una parte más importante en las Escrituras que el libro del Pentateuco. Creo que no podríamos tener la Escritura si no tuviéramos el Pentateuco, porque allí se nos dice el origen del pecado, la caída, la necesidad de la salvación. Se nos ilustra con las leyes, tenemos el Decálogo que nos muestra lo que Dios requiere del ser humano, etcétera, etcétera. Podemos ver que Moisés nos cuenta la historia. ¿Qué historia? Los orígenes, el Génesis. Y todos aquellos acontecimientos extraordinarios. Recordáis que estuvimos viendo a Noé, a Enoc, a Abraham y tantos otros personajes del pasado. Pero no solamente eso, sino que podemos descubrir todo lo que las instrucciones, las leyes, el tabernáculo. Podríamos dedicar muchísimo tiempo a poder comprender lo que significa cada fiesta que era establecida y por qué razones esas fiestas. La Pascua, ¿recordáis lo que hemos estado viendo en el pasado con respecto a aquel cordero que era sacrificado y que el pueblo de Dios tenía que recordar y que nuestro Señor Jesucristo resulta ser el cordero del mundo que quita el pecado? Todo lo que aquello significa lo descubrimos en el libro del Pentateuco. O podemos ver cómo poder resistir ante las naciones, cómo poder dar pasos en medio del desierto. Las cosas extraordinarias que se escribieron en aquel libro no las podemos despreciar ni las podemos obviar. Pero lo más grande y lo más extraordinario es que en medio de todos esos libros, desde el Génesis a Deuteronomio, los 5, descubrimos que Moisés escribió acerca de Jesucristo, de nuestro Señor. Fijaros lo que dice en el Evangelio de Juan, capítulo 5. Si tenéis la Biblia en vuestras manos. Nuestro Señor está dirigiéndose a los judíos de su época, en su momento concreto. Ellos tienen la Escritura en las manos. Eran fariseos, eran estrictos, conocedores de la ley, etcétera, etcétera. Fijaros lo que dice, versículo 45. No penséis que yo voy a acusaros, el capítulo 5, versículo 45, que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, dice Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. ¿Por qué? Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, conclusión, dice nuestro Señor, ¿cómo creeréis a mis palabras? ¿No os parece que esto es extraordinario? Dice a su generación, Moisés os acusa. No es algo extraordinario o especial que yo pueda decir. Lo que vosotros tenéis, es decir, la ley, el Pentateuco, os acusa. Lo que Moisés ha escrito, os señala como culpables. Esto en primer lugar. Si realmente creyerais lo que Moisés escribió, no tendríais otra conclusión que creer en mí. Y ellos preguntarían en sus cabezas y nosotros nos preguntamos ¿por qué? Porque Moisés escribió de mí. ¿Dónde? Y vosotros miráis en el libro de Pentateuco y no encontraréis en ningún lugar que diga Jesús y que diga Jesucristo.
No encontraréis ningún detalle preciso, específico, acerca de su nombre, de su obra, ni siquiera algo de la cruz. Pero cuando empezáis a leer el Pentateuco, descubrís que Cristo está allí. Y que Él dio detalles muy precisos acerca de Él. Si realmente creéis en los escritos de Moisés, dice, entonces creeríais mis palabras. Bien, Moisés no solamente era esa sombra tipo de nuestro Señor Jesucristo, sino que sabiendo o no todos los detalles, él escribió acerca de Jesús. Cuando estaba pensando en el sacrificio tal, o la ofrenda tal, o la fiesta tal, estaba pensando en el Señor Jesucristo. Y todo aquello que él estaba describiendo del tabernáculo cómo sería, y de los elementos que debería conllevar, la actitud que deberíamos de tener en ese momento u otro, o cómo deberíamos de poner las manos, o la sangre del cordero que se derramaba, etcétera, etcétera, estaba apuntando a Cristo. Todo señalaba a Cristo, porque Cristo es el centro. Déjame que te diga algo también a ti ahora. Tú debes ser cartas escritas por nuestro Señor Jesucristo en tu propia vida. Segunda de Corintios, el apóstol Pablo, en este tercer capítulo de su carta, Segunda de Corintios, capítulo 3, nos dice así. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, versículo 1. ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois, ¿qué? Cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Os habéis planteado lo que esto significa? Que vosotros, que tú y yo, somos el Pentateuco, no escrito por Moisés, sino escrito por Cristo, no en tablas de piedra, sino escritos en el corazón. Nuestro Señor Jesucristo escribiendo en vuestros corazones, ¿para qué? Para que ya no vais vosotros, sino Cristo que mora en nosotros, como dice en otro lugar. Lo que tiene que ocurrir, y eso es ser profeta y tener el espíritu de los profetas, no es únicamente que tengamos a Cristo en los labios, o que lo tengamos en las estampas de nuestras paredes en la casa, o en nuestras Biblias manuseadas en las manos, sino que tengamos a Cristo escribiendo en el corazón cartas que el mundo pueda leer y que pueda decir, esto es lo que Dios o Cristo es capaz de hacer con un hombre o una mujer como yo. Escritas por el Espíritu en el corazón. Quien te lea en este día y quien te lea mañana lunes, ¿qué va a leer en ti? ¿Qué es lo que va a ver en ti? ¿Va a haber un hombre, una mujer normal, uno más en esta sociedad que estamos viviendo? ¿O va a descubrir algo acerca de Cristo y de su obra? Somos cartas andantes. Tenemos que revelar a Cristo en nuestras vidas. Para eso hemos sido llamados, para ser testigos, ser instrumentos y ser luz. Déjame que te diga en quinto lugar, pensando en Moisés, caminando a Cristo. Como hemos dicho, Moisés es un tipo, es una figura, una imagen de nuestro Señor Jesucristo. En cierto momento, ya lo decíamos hace algún tiempo, un domingo, en Deuteronomios capítulo 18 nos dice que va a levantar algunos profetas más con el espíritu de los profetas para que puedan hablar, 70 hombres dentro de la congregación que pudieran instruir espiritualmente. Y dice, cierto momento Moisés, me gustaría, y yo sé que Dios levantará a un profeta o profetas como yo. Y
Nuestro Dios Yahvé dice, has dicho bien. Le dice a Moisés, has dicho bien, yo levantaré un profeta. ¿A quién se estaba refiriendo sino a nuestro Señor Jesucristo? Como nos dice en el libro de Hebreos. Dios habló en el pasado por medio de los profetas, pero ahora habla por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Cristo es superior a Moisés. ¿Veis aquí a Moisés? Más que Moisés hay. ¿Podremos maravillarnos acerca de la vida de Moisés? No hay un hombre como él, fiel en la casa de Dios, en el pueblo de Dios, en las responsabilidades de Dios. Tuvo alguna pequeña momento de ira y de enfado con la vara que le impidió entrar en la tierra prometida, pero por todo lo demás es ejemplar. ¿Qué significa para nosotros ahora todo esto? Sino que debamos de ser en nuestras vidas un tipo de Cristo, una imagen de Cristo. Como he dicho anteriormente, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Somos el tipo de Cristo, somos la imagen. En Romanos capítulo 13 nos dice que ahora nosotros los creyentes estamos vestidos de Cristo. En Gálatas capítulo 3 nos dice que estamos revestidos de Cristo. En Colosenses capítulo 3 nos dice que ahora nosotros estamos vestidos conforme a la imagen de aquel que nos ha creado en esta vida nueva. ¿Es así en tu vida y en la mía, en la nuestra, como creyentes? ¿Estamos vestidos de Cristo? ¿Estamos revestidos de Cristo? ¿Somos la imagen de Cristo? ¿Puede ver el mundo a Cristo en nosotros? Moisés fue un tipo de nuestro Señor Jesucristo, no solamente que escribió, ¿no?, imágenes acerca de Él, de lo que habría de venir, sino que Él mismo, en su actitud, en muchos detalles que podríamos señalar, Él fue una imagen de Cristo. Lo que tendremos que preguntarnos es si tú y yo lo somos en esta tarde y en nuestra vida cristiana. Como Moisés, nosotros debemos de reflejar la enseñanza de Cristo, la justicia de Cristo y reflejar a Cristo mismo. No podemos conformarnos con menos. No me digáis que tenéis la Escritura, que tenéis la tradición y que tenéis las costumbres de venir a un culto o de otro tipo de cosas superficiales. No, ser instrumentos de nuestro Señor es mucho más que eso. Interceder por el pueblo, tener comunión constante con nuestro Dios, indicar y ser escritura de Cristo en nuestro corazón, ser imágenes de nuestro Señor Jesucristo en el mundo y en la época que nos ha tocado vivir. No os conforméis con menos. Amén.